12 en punto. Hola, muy buenos días. Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué les puedo decir? Pues les puedo decir que es un gusto que me vean, pero también quisiera tener ese mismo gusto, verlos a ustedes. Les mando un beso, un abrazo a todos ustedes, esperando en el Señor que se encuentren con bien. Dios les bendiga, hermanos. Bien, pues vamos a hablar de esta tarde de lo más importante, que es la palabra del Señor. Y nuevamente, hermano, como te he estado pidiendo, te he estado eh, exhortando, ahí donde estás en tu casa, viendo esta predicación, viendo esta enseñanza, viendo esta transmisión, te ruego en el nombre de Jesús que tengas toda la reverencia del mundo, porque vamos a hablar las cosas del Señor, porque vamos a hablar sobre lo que el Señor quiere o nos dice a cada uno de nosotros. Y esta tarde vamos a hablar sobre la integridad. Y vamos a utilizar varios versículos para hablar sobre la integridad, qué es lo que Dios habla sobre esto, qué es lo que Dios quiere sobre esto. Integridad. Y ahí como estás, con toda la reverencia, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro por reverencia al Señor. Y quiero invitarte a que elevemos juntos una oración y le digamos: Señor, delante de ti estamos. Tú, Rey, que lo conoces todo y lo sabes todo. Venimos, Señor mío, Padre Dios, a presentarnos delante de ti, Dios. Padre, para que hables a nuestros corazones, para que hables a nuestras vidas, a nuestra mente, bendito Dios. Y nos redargullas en lo más profundo de nuestro ser, Dios. Padre, de ti no nos podemos esconder, porque tú lo ves todo, tú lo sabes todo. Y Dios, tú conoces nuestra condición delante de ti en esta mañana, Dios. Tú conoces la necesidad que tenemos de ti esta mañana, Dios. Tú conoces, bendito Dios, que hay en nuestra mente y que hay en nuestro corazón, Dios. Padre Dios, y si no estás tú en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces perdónanos, Dios, porque ese lugar es tuyo. Te pertenece, Dios. Y enséñanos a habitar en santidad. Enséñanos a habitar debajo de tu abrigo, Dios. A no ser simples visitantes de tu abrigo, de tu protección, sino enséñanos a vivir las 24 horas del día debajo de esas alas tuyas. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Dios. Te ruego que bendigas a mis hermanos, Dios, que han dispuesto en esta mañana su corazón, Dios, a escuchar tu palabra, Dios.
Y te ruego, Santo Dios, que tengas a bien, Dios, poner ese carbón encendido en mis labios, Dios. Padre Dios, y que la enseñanza de esta mañana, Padre Dios, venga y llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, Dios. Tu palabra es como espada de doble filo, Dios. Padre, que entra hasta lo más profundo de nuestro corazón, Dios, y nos quebranta, Dios. Padre Dios, a ti sea la honra, Dios, y la gloria por los siglos de los siglos, Dios. Amén. Bien, pues, como les comentaba, hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama la integridad. Y para hacer este estudio, para leer esto, yo quiero tomar como base un salmo. Por favor, busque el salmo número 15. Salmo número 15. Y vamos a dar lectura a los primeros 2 versículos. Si ya lo tiene, diga amén ahí en sus casas. Diga amén. Vamos a leerlo. Salmo 15, versículo 1 y versículo 2. Este lo vamos a utilizar como nuestro texto de esta mañana. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Está haciendo 2 preguntas. 2 preguntas. Diciendo, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Son 2 preguntas que se hacen en este primer versículo del capítulo 15 del libro de los Salmos. La primera, otra vez, hermanos, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y la segunda, ¿quién morará en tu monte santo? Y la respuesta a estas 2 preguntas las vamos a ver. Número 1, el que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón. Para estas 2 preguntas hay 3 respuestas. El que anda en integridad, hace justicia y habla verdad en su corazón. Son 3 las respuestas. Y quiero platicar contigo y decirte que vivimos en una sociedad, iglesia, que hoy en día ha abandonado la mayoría de las normas morales y los principios cristianos. Vivimos en una sociedad corrupta. Vivimos en una sociedad que ya las normas morales y los principios cristianos ya se hicieron a un lado, ya no les importa, ya no les interesa. Y ahora vivimos conforme a o vive la gente, mejor dicho, conforme a lo que les conviene, a lo que creen que es mejor, a cómo hacer las cosas a su manera, a su criterio y llegar a sus objetivos a como dé lugar, llevándose entre los pies a quien se tenga que llevar. Y vivimos en un mundo lleno de concesiones. Y con ese mundo lleno de concesiones pretendemos alcanzar nuestros objetivos sin importar los medios que sean necesarios para alcanzarlos. No nos importa absolutamente. ¿Cómo voy a alcanzar este objetivo? No sé, pero lo voy a lograr. Como te decía ahorita, te lleves a quien te lleves entre los pies, ¿verdad? Y esto es una perspectiva egocéntrica de la gente. ¿Por qué? Porque el sentimiento de culpa no es un factor que determine la conducta. No les importa. Llega el momento en que sus vidas tienen la conciencia, como dice la palabra del Señor en Timoteo, cauterizada. Es decir, no sienten ni pena, ni dolor, ni nada, lo más mínimo. No les importa. Es como la gente que va caminando en una multitud y va caminando
y va golpeando a todos los demás para abrirse paso, ¿verdad? Y voltea a verlos muy despectivamente, quítate, quítate. Y hay gente que actúa así. Hay muchísima gente alrededor del mundo que actúa así. Y lo más triste es que muchas personas que van a la iglesia se están acostumbrando a vivir así o a hacer exactamente lo mismo. No me importa, yo tengo que lograrlo. ¿Por qué? Porque hoy día hay muchos temas de motivación. En las empresas te dan cursos de motivación y tienes que lograrlo y tus objetivos y que el trabajo en equipo y quiénes son líderes, quiénes no. Eso no sirve. Eso no sirve. Lo único que sirve es esto, que es la palabra de Dios, para enseñarnos cómo debemos de actuar, cómo debemos de ser. Por eso capítulo 15 del libro de Salmos empieza diciendo, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Señor, tú le has preguntado, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y por hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia cauterizada, hay una total insensibilidad. Mira lo que dice 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra del Señor, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, hay una total insensibilidad. Insensibilidad es lo que existe hoy por hipocresía de mentirosos. Alguien hipócrita, mentiroso y tiene cauterizada la conciencia. A la gente no le importa nada ni nadie con tal de conseguir lo que quiere. Son astutos y la astucia no proviene de Dios. Ocultan en ellos mismos la falsedad. ¿Y sabes cómo ocultan la falsedad? Con una capa de verdad. Y te voy a poner un ejemplo, y no es que esté en contra de esto, ¿verdad? Ni tampoco estoy a favor. Pero, por ejemplo, las campañas políticas, las campañas que hacen los políticos y son incumplidas, ocultan la falsedad con una capa de verdad. Prometen, sí, no, mira, esto está muy bueno y lo vamos a hacer, pero detrás de eso tú ves las cosas que están corrompidas o la gente no se da cuenta y ocupan todo lo corrupto, todo lo podrido, lo ocupan con esa capa de verdad, engañoso. Hay una falsa publicidad de los productos que se venden. Y ustedes se han dado cuenta, iglesia, hay una falsa publicidad en todos los productos que se venden. Y también hay empleados que están comprometidos con lo que está mal hecho. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, las líneas de control de calidad. Hay mucha gente que pasa las cosas que están mal hechas para cumplir una meta, un objetivo. Lo pasan como si estuviera bien hecho, como si estuviera bien formado. La palabra correcta es bien hecho, ¿verdad? Y todo esto que estoy platicando, que estoy comentando con ustedes, ¿qué creen? Se ha vuelto un estilo de vida para mucha gente. Para mucha gente. La gasolina. Ustedes saben que aquí en México no te dan los litros completos. Y los despachadores lo saben. Ustedes saben que cuando te pesan las tortillas, no pesan el kilo. Ya en muchos lugares ya nada más te venden el paquete de tortillas y tú piensas que es un kilo. No, a veces no te venden el kilo, te venden un paquete y tú crees que es un kilo. Y así como esto hay muchas cosas. Las llantas de los carros. ¿Cuántas llantas están mal, con mala calidad, aunque las compres nuevas, vienen defectuosas? ¿Cuántas?
Porque la gente está acostumbrada, está vendida, ¿sí? Que le dicen, ¿sabes qué? Tú pasa este producto y te voy a hacer próximamente supervisor. Y empieza el supervisor a hacerse amigo de la persona que está evaluando. Y ahí empieza esa falta de integridad de parte de la otra persona con el afán de crecer, con el afán de tener un mejor puesto, con el afán de tener mejores prestaciones. Y esto lo vemos recurrentemente. Y esto no es un tema nuevo, iglesia. No es un tema nuevo. Es un tema de años, cientos, y podría decir de miles de años. ¿Y por qué lo digo? Porque la Biblia nos lo está diciendo, que había problemas de integridad. A la gente no le gusta ser íntegro. ¿Por qué? Porque tiene un precio. Quiero recordar ahorita, juntamente con ustedes que están en casa, a José, el soñador. ¿Se acuerdan de José el soñador? ¿Se acuerdan que José el soñador fue acosado por una mujer? ¿Y la mujer qué dijo? Él me rompió mi vestidura y me quería violar. ¿Y fue cierto o fue falso? Fue falso. Esa acusación hacia José fue falsa. A José no le costaba nada, y lo voy a decir entre comillas, mentir. Pero él dijo, yo no lo hice. Es cierto. Y se comportó como un caballero. ¿Y qué fue lo que le pasó? Lo mandaron a la cárcel. A veces la integridad te va a separar de todos. A ese punto quiero ir. A veces hacer las cosas buenas o correctamente te va a llevar a otro lugar, donde a lo mejor vas a estar solo. Pero si recuerdas lo que dice el Salmo 15, en el primer versículo, haciendo las dos preguntas, dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y te responde la palabra del Señor en el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Esa es la persona que va a habitar en el santo monte de Dios. Es la persona que va a vivir, y habitar es vivir ahí, que sea tu refugio. Y muchas veces decimos, Señor, yo quiero habitar en tu presencia. Yo quiero vivir en tu presencia, Señor. Pero a veces es una mentira, iglesia. ¿Por qué? Porque realmente nuestro corazón está en otro lado. El habitar en el Señor, el querer habitar, el querer vivir, el querer morar con el Señor, tiene sus requisitos. No es para cualquiera. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú vas a la casa de alguien, un hermano, una hermana, te invita a comer, tú llegas a esa casa como visita. ¿Y qué pasa? Pues nada más llegas, te sientas, platicas, comes. Si la hermana es muy hacendosa, le ayuda a los hermanos, a la dueña de la casa a limpiar los platos. Ya cuando terminaron de comer, ayuda a acomodar y se despiden y se van. Y se acabó. Y muchas veces así es nuestra vida como cristianos. Llegamos a un punto en que nada más visitamos la casa del Señor. Y no me refiero a estas cuatro paredes, no me refiero a este local, sino que vamos de visita. Cuando el hecho de morar te lleva una obligación. Cuando yo vivía debajo de la tutela de mis padres, ¿sí?, yo tenía obligaciones. Yo tenía obligaciones de estudiar. Yo tenía una obligación de respetar a mis padres. Yo tenía una obligación de llegar
temprano a la casa. Yo tengo una obligación de traer el cabello cortado, bien cortado siempre. Ahora lo traigo cortado de más, pero, ¿verdad? Tenía muchas obligaciones porque yo tenía que habitar. Mi padre me decía, aquí hay reglas. Si quieres vivir, si quieres habitar en esta casa, estas son las reglas. Y es lo mismo con las cosas del Señor. Por eso pregunta en el capítulo 15, versículo 1 de los Salmos, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará? ¿Quién va a vivir en tu tabernáculo? No quién va a visitar tu tabernáculo. ¿Quién va a ir? El que habita es porque ahí se va y se duerme también. Es su último momento del día y es su primer momento del día. Donde te acuestas y donde despiertas. Eso es habitar, el vivir, el estar ahí constantemente. ¿Sí? Eso es. Y por eso está esto que te dice el Señor. ¿Quiénes son los que habitarán? Y te dice otra vez, el que anda en integridad, el que anda, el que hace justicia y habla verdad en su corazón. Aún en la llamada iglesia, buscas ahora métodos para presentar el evangelio para que los oyentes no se sientan ofendidos. Eso también está aquí implícito. En las iglesias, ¿cuántas iglesias buscan métodos, fórmulas, cómo hacer las cosas, cómo hacer una iglesia para que la gente sea feliz? Pero no, la iglesia no fue creada para que fuera feliz, fue creada para el Señor. La iglesia es creada para el Señor, la iglesia no es creada para la gente. Son cosas muy distintas. Y muchas llamadas iglesias buscan métodos para presentar el evangelio para que los oyentes no se sientan ofendidos, cuando realmente ofendemos a Dios constantemente con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vida. Preocupémonos porque estamos ofendiendo a Dios, ¿verdad? Pero la naturaleza del verdadero evangelio, ¿sabes cómo es? Aquí el pastor Jorge lo ha dicho muchas veces. La naturaleza del verdadero evangelio, ¿cómo es? Es ofensiva. Va en contra de ti, de tu carne, de tu yo. ¿Por qué? Porque te confronta los pecados. Te dice, confronta a los pecadores con su pecado. Ese es el evangelio. Confronta a los pecadores con su pecado, los confronta. Y por eso para mucha gente el evangelio, la predicación de la palabra de Dios es ofensiva, porque va en contra de sí mismos. Muchas congregaciones están presentando un evangelio muy suavizado, muy light, que es incapaz de efectuar un verdadero cambio de conducta. La gente, lo hemos dicho aquí, iglesia, y no es por otra cosa, pero hemos aprendido, hemos sabido, y le pido al Señor, y yo quiero que usted le pida conmigo al Señor, que Él nos siga dando de su palabra, que se predique aquí su sana doctrina, que jamás haya levadura en este lugar, sino que la palabra de Dios que se predique también sea íntegra, sea sana, que se predique justicia, que se predique verdad en este lugar. Y como te decía, muchas congregaciones presentan un evangelio muy suave, muy light, y es incapaz de efectuar un cambio de conducta de la gente. Muchas veces salen felices, salen motivados, pero realmente al escuchar esto a veces debemos de salir hasta tristes con nosotros mismos. Señor, no he estado haciendo lo que tú me dices, no he estado viviendo como tú me pides que viva, Dios. Porque otra vez, se lo repito, iglesia, este camino es un camino de santidad. Y dice la palabra de Dios que si caminas por este lugar, por muy torpe que seas, si caminas por aquí, no te vas a perder. No te vas a perder. No vas a ser salvo, y lo hemos dicho muchas veces, no porque sepas mucha Biblia, no porque según cantes mucho, no porque la salvación tiene un precio. Y ese precio fue pagado. Y fue pagado con la vida de Jesucristo. Y no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y aquí en el libro de los Salmos, el rey David, orando, le hace estas dos preguntas al Señor nuevamente. ¿Se acuerdan que ese es nuestro versículo clave, nuestro versículo principal?
Y estas preguntas para mí son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque esas preguntas nosotros también se las tenemos que hacer al Señor. Y en tu lugar, ahí en tu casa, dile, Señor, hazme saber quiénes irán a vivir contigo al cielo. Señor, dime quiénes van a habitar contigo en el cielo. ¿Y sabes qué te va a decir el Señor? Nuevamente, en el versículo número 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Yo me pregunté y ahora te pregunto, ¿andas en integridad? ¿Haces justicia? ¿Hablas verdad en tu corazón? Son preguntas tremendas. Estas tres que te estoy haciendo, es tremendo. ¿Quién es la persona que anda en integridad? Esa es la primera característica. De estas tres, vamos a ver esa primera característica. La persona que anda en integridad. El cristiano verdadero es una persona decidida a andar siempre en integridad, a pesar de toda la mentira y todas las tranzas o toda la corrupción que le rodea. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, aunque nadie lo esté observando. Esa es una persona íntegra. Una persona íntegra es aquella que hace lo correcto, aunque nadie lo esté observando. ¿Sí? Y podría decirse que el significado de integridad es aquello que al momento en que tú lo haces, trae bienestar. Y ese bienestar no daña a nuestro prójimo. ¿Qué es ser íntegro? Muchas veces lo hemos comentado y lo hemos dicho. ¿Cuántas veces nos han dado cambio de más? Es que es un peso. Ese peso no es tuyo y se regresa. Eso es ser íntegro. Recuerdo hace mucho que cuando vivíamos en la Ciudad de México, cada domingo en esa congregación era una congregación que se llamaba o se denomina pentecostal y llevan un formato de servicio. Ahí el formato de servicio más o menos es cuando llegas, cuando inicia el servicio, se para una persona al frente y ora, lee un salmo, canta unos coritos y luego dice, hermanos, si alguien tiene alguna necesidad, por favor, levante su mano y hoy hay cabida para que 3 personas pasen aquí a decir cuál es su necesidad. Y pasaron los 3 hermanos y luego orábamos por esas necesidades y luego cantamos otros coritos. Y hermanos, ahora, ¿quién quiere dar un testimonio? Tenemos cabida para tres testimonios y pasaron los hermanos y otra vez cantamos otros coritos y luego venía la predicación. Llevan ese tipo de formato, ¿verdad? Y había una persona que domingo tras domingo pasaba ahí a dar testimonio. Domingo tras domingo a dar testimonio. Y casi siempre era el mismo testimonio. Esta persona trabajaba en una tintorería. Y decía, no, hermanos, yo le doy gracias a Dios porque esta semana me encontré 500 pesos en el pantalón, en la bolsa de un pantalón. Y pues le doy muchas gracias a Dios por eso. Y todos, oh, gracias a Dios. Ignorancia. Siguiente domingo, no, le doy gracias a Dios porque esta semana me encontré 100 pesos en el saco de una prenda que dejaron en la tontería. No, gloria a Dios. Y así decía. Hasta que un día mi papá les dijo, y no sería mayor testimonio que le hablara al dueño del pantalón, porque obviamente dejas tus datos ahí, y le dijera, señor González, me encontré 500 pesos en su pantalón
aquí se los tengo para que pase por ellos. O no es mejor decirle, ¿sabes qué? Este saco me encontré 100 pesos y eran de la señora Fernández. Marcar, señora Fernández, me encontré 100 pesos en su saco. Por favor, pasa a recogerlos. Eso es caminar en integridad. Pero el momento en que lo haces, o lo hace mucha gente, quiere hacerlo, se topa. ¿Con qué se topa primero? Con el corazón. Dice la palabra del Señor que engañoso es el corazón del hombre. Uno va a pensar, es que Dios me bendijo, pero sí, no es tuyo. Y si sabes de quién es, ¿qué hay que hacer? Devolverlo. Si la persona te dice, no se preocupe, quédese con esos 500 pesos que a mí pues realmente ahorita no me sirven, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero si te sabes de quién son las cosas, devuélvelas. Si te encuentras un lápiz tirado, pues ha de ser de alguien. Levántalo y pon una mesa y sigue tu rumbo. Alguien más lo va a recoger, no te lo quedes. Si te encuentras, no sé, cualquier cosa y sabes que no es tuya, aquí en la iglesia te encuentras una chamarra, te encuentras un suéter y no es tuyo, y está en mi silla, ¿qué tienes que hacer? Dejarlo ahí. Hermanos, alguien se le olvidó un saco, alguien se le olvidó un chaleco, alguien se le olvidó un suéter, aquí está, hermanos. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho aquí? Que hasta aretes, pulseras, relojes, carteras se han quedado aquí y aquí siguen. Miren, hasta un rollo de paño hay aquí, no sé de quién se le haya quedado. ¿Verdad? Entonces, hermanos, ser íntegros es hacer lo correcto, aunque nadie te esté viendo aparentemente. Pero ¿sabes quién te está viendo? El Señor. Él es quien te está viendo. Y Él es el que conoce tu corazón y sabe con qué afán lo estás haciendo. Vuelvo a la primera característica. Dice, el que anda en integridad. El cristiano verdadero es una persona decidida a andar en integridad a pesar de toda la mentira y toda la corrupción o tranzas que le rodea. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto aunque nadie lo esté viendo. Y fíjate lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 20. Acompáñame. Proverbios capítulo 20. Versículo 7. Dice la palabra del Señor, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. La persona que camina en integridad, hermano, le está dejando a sus descendientes, a sus hijos, un legado de gran bendición. Le está dejando un legado de gran bendición. Vemos que no es lo material lo que dejamos, sino lo que les produce dicha es nuestra integridad. Imagínate que vas caminando un día, tus hijos por la calle van caminando y digan, mira, ese es el hijo del señor que me transó. Ese es el hijo que me vendió unas sillas de plástico que estaban muy buenas, pero ya están pegadas todas con cola loca. Nos sentamos y se rompieron. Ese es el hijo. O ese es el hijo del señor que me hizo este mueble, que quedó bien feo, bien mal, y que me dijo que me lo iba a hacer de madera de acacia y me lo hizo de madera de pino. Me lo hizo de triplay. Ser íntegro, ser honesto. ¿Quiénes son los que van a habitar con el Señor? Aquellos que son íntegros. ¿Tú cómo estás caminando delante del Señor? ¿Estás caminando realmente en integridad? ¿Estás caminando realmente como el Señor te lo está pidiendo, justicia? ¿Estás caminando realmente como el Señor lo demanda? Fíjate, ¿qué dice? En Isaías 26:3. El íntegro, la persona que camina en integridad, tiene una tranquilidad mental. Isaías 26, versículo 3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti
ha confiado. El íntegro tiene esa paz, esa tranquilidad mental, en la cual proviene de Dios y viene toda su protección, todo su cuidado. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. La segunda característica, y hace justicia, lo vemos en el capítulo, en el Salmo 15, versículo 2. La segunda parte dice, y hace justicia. Es aquel que es honesto con todos sus asuntos. El que es honesto con todos sus asuntos. ¿Tú eres honesto con todos tus asuntos? ¿O ves la oportunidad a veces, como veíamos al principio, de brincarte ciertos procesos, de brincarte ciertas cosas para llegar a tu objetivo? ¿Cuántas veces no nos hemos topado en una fila que estamos haciendo y llega la persona que es abusada, entre comillas, o viva, entre comillas, y te dice, discúlpeme, es que tengo mucha prisa porque dejé a mi niño ayer afuera en el carrito y está solo y necesito pagar esto? Y tú, pues, le das chance. Y ya cuando te das cuenta, pues ni carrito, ni niño, ni nada tenía, simplemente quería salir de la fila. Es un ejemplo burdo. Pero ¿cuánta gente hace esto por lograr sus objetivos? ¿Cuánta gente? Dice, el ser justo, el hacer justicia, sin excepción, nos va a provocar enemistades. Cuando te preguntan en la escuela, ¿dejé tarea ayer, muchachos? Y todos dicen, no. Pero hay uno que siempre dice, sí, maestra, dejó tarea. Eso es ser chismoso. No, no se crean. Eso es ser íntegro. Que te pregunten y hables verdad. Seas justo. ¿Y eso qué te va a provocar? El que digas la verdad. Te va a provocar enemistades. Cuando ves que chocan el carro de alguien y tú estás ahí, a veces casualmente de testigo, y le están echando la culpa a otra persona. Si Dios pone en tu corazón, ¿sabes qué? Yo soy testigo, pasó esto. Lo puedes hacer, a lo mejor te vas a echar de enemigos a los demás, pero tienes que ser muy cauto, muy prudente, porque una cosa es que haya sido casualidad y otra cosa que seas chismoso. Y los chismosos no le agradan a Dios. ¿Sí? Entonces, porque nuestra justicia, si nosotros querer, nos va a señalar. Y a ellos, a los que están haciendo injusticias, ¿qué va a pasar? Los va a desenmascarar. Por eso Dios nos da una promesa, y esa promesa está en el Salmo 34, versículo 19. Salmo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esta es una promesa del Señor. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones de aquella persona que es honesta, porque va a estar en contra de toda una corriente que hay en el mundo actualmente, porque va a estar en contra de todo lo que la gente está haciendo, de esa inmoralidad que existe, y no nada más sexual, sino de esa corrupción general que hay en las empresas, en el gobierno, en todos lados. En todos lados hay una corrupción increíble. No puedes decir nada más que el gobierno es corrupto. No, 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 no. Ustedes lo saben, hermanos. En todos lados hay corrupción. En todos lados. ¿Verdad? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Y la tercera característica, ¿cuál es? En el Salmo 15:2 menciona integridad número 1, 2, hace justicia, y 3, habla verdad en su corazón.
Y esta de hablar verdad en su corazón está tremendo. Porque conocemos y sabemos cómo es el corazón del hombre. ¿Cómo es el corazón del hombre? ¿Se acuerdan? Engañoso. Es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué más aparte de engañoso? ¿Cómo es el corazón? Perverso. Búsquenlo conmigo. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 17. Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón del hombre. De un hombre que no ha nacido de nuevo, ese corazón es totalmente engañoso, es totalmente perverso. ¿Por qué? Porque busca lo suyo, busca las cosas para sí. Muchas veces les he platicado, les he dicho que hasta uno mismo a veces se engaña. Yo les decía, yo a veces hasta un billete lo pongo, lo doblo, lo hago chiquito y lo meto en lo más recóndito de mi cartera para olvidarme que lo tengo. Digo, no, esto lo voy a guardar, lo voy a ahorrar. Y abro la cartera, no traigo dinero, no traigo dinero, pero se me antoja algo y pum, lo saco. Y entonces, solito me engaño, ¿verdad? Engañoso es el corazón. Dice Mateo 23, versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Mateo 23, versículo 24. A veces nuestra apariencia exterior dice, ay, mira, ese hombre qué buen corazón tiene. Pero mucha gente tiene, entre comillas, un buen corazón, pero con doble intención. Se acerca, ¿sí? Como veíamos hace rato, con una cubierta o con una manta o con una máscara, un disfraz de ser bueno, atento, amable, pero realmente lo que quiere es lastimarte, robarte, perjudicarte. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Perdón. Es ¿cuál leí? Mateo capítulo 23, versículo 25, ¿verdad? Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. ¿Cómo caminamos? Dice, el ser justo, el hacer justicia, sin excepción, nos va a provocar enemistades. Porque nuestra justicia, si nosotros querer, los va a señalar y los va a desenmascarar a los demás. ¿Verdad? Y la tercera característica, la que estamos viendo ahorita, es hablar verdad en su corazón. Dice el Salmo 51:10, si lo quiere buscar conmigo. Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué le está diciendo al Señor el salmista? Límpiame, Señor, límpiame, renueva mi corazón, renueva mi espíritu, Señor, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Se lo está diciendo el salmista. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es necio, nuestro corazón es corrupto, nuestro corazón es insensato.
Y le dice el salmista, Señor, renueva, renueva, Señor. Tengo una preocupación en lo profundo de mi ser, Dios. Crea en mí, Señor, ese corazón limpio. Crea en mí, Santo Dios, Padre Dios, un corazón que te agrade. Crea en mí, Santo Padre Dios, ese espíritu recto dentro de mí. Renuévalo. ¿Y por qué se lo está pidiendo el salmista? Porque sabe que no lo tenemos. Sabe que tenemos un corazón engañoso. Tenemos un corazón perverso. Y Mateo 15, versículo 18 al 19. Lo vamos a leer. Mateo capítulo 15, versículo 18 y 19 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. ¿Cómo es el corazón del hombre? Perverso, acuérdense. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Fíjate, qué tan perverso, qué tan grave es esto. Porque del corazón salen los malos pensamientos. El corazón tiene un fruto y ese fruto, ¿cómo es? Pecaminoso, es perverso. Porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, del corazón salen los adulterios, del corazón salen las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Así de perverso es el corazón del hombre. Lo que el hombre o mujer necesitan, ¿saben qué es? Reconocer que necesita un corazón cambiado, un corazón que le agrade a Dios, un corazón no como el que tenemos, sino un corazón doblegado delante de Dios. Las obras de un corazón corrompido se dejan ver siempre fácilmente. Versículo 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Cuánta gente no tiene malos pensamientos de cómo lastimar a los demás? Aunque él tenga un beneficio, no le importan los demás, ¿verdad? Los homicidios de ese corazón perverso, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. ¿Y quién lo dijo? Lo decía David. David vivió esto y por eso oraba al Señor: Señor, dame un corazón, Santo Dios, Padre Dios, que te agrade. Dame un corazón limpio. Y aquí dice en este libro de Mateo: porque el corazón salen los malos pensamientos. ¿Se acuerdan de David? Creo que recientemente platicamos sobre David, cuando fue a la guerra, cuando tenía que haber ido a la guerra y no fue, ¿verdad? Estaba de ocioso. Y cuando uno está de ocioso, vienen pensamientos corruptos a nuestra vida, ¿verdad? ¿Y qué hizo con ese pensamiento? Cuando andaba de ocioso, con ese mal pensamiento, deseó a la mujer de su prójimo. ¿Y qué hizo? Adulteró. ¿Y qué hizo? Mató, ¿verdad? ¿Qué hizo? Robó. ¿Por qué robó? Sí, porque ella era la mujer de alguien más. Si tú te encuentras, como te dije hace rato, un lápiz tirado, una pluma tirada, una moneda tirada, te encuentras una cartera tirada, es de alguien. Si te encuentras en la calle una mujer, una esposa, es de alguien. Déjala. Dice aquí, todo lo que causó un corazón sucio: malos pensamientos, homicidios, adulterio, fornicación, hurtos, falso testimonio, blasfemias. Es lo que causa un corazón perverso. Las obras de un corazón corrompido se dejan ver fácilmente. Lo acabamos de ver. Y nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Vino, ¿sabes para qué? Para que todo esto que estamos hablando, Él no está marcando nuestro pecado, no está marcando nuestra falta, no está marcando nuestros errores, nos está diciendo todo lo que está mal. Pero no nada más nos dice eso, sino nos da siempre la salida al Señor. Así de bueno es Dios. Así de bueno es Dios. Porque
Él vino a morir por nuestros pecados. Jesucristo vino con ese amor eterno a morir por cada uno de nosotros. Juan 3:16, este versículo muchos no lo sabemos de memoria, pero quiero que lo busques. ¿Sí? Que lo busques. Yo sé que ya lo sabes y que tal vez lo estás repitiendo, lo estás recitando porque acá te escucho, ¿no? Pero Juan 3, versículo 16, nos habla del tremendo amor de Dios hacia nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate cuán amor nos ha dado el Padre, cuán grande es el amor de Dios, que nos dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, a su único Hijo. Por eso dice unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y recuerda que es aquel que en Él cree no se pierda. Y sabes, creer, ¿qué implica? ¿Se acuerdan qué implica creer? Obedecer. Obedecer a Dios. Obedecer a Dios en todo, absolutamente en todo. Y aquí te dice lo que el Señor quiere de ti. Aquí dice lo que el Señor quiere de mí. Pero tal vez te preguntarás, ¿por qué entonces muchos se han perdido? ¿Por qué muchos se han perdido? ¿Por qué se han perdido sus almas? Dice el versículo 19 de Juan 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación. Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito y santo Hijo de Dios, vino a este mundo. Como dice Juan 3:16, Él nos amó para que el que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero esta es la condenación, que ese Hijo precioso vino al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Dice la palabra del Señor que amaron más lo que hacían ellos. Amaron más su pecado, amaron más sus mentiras, sus fornicaciones, amaron más sus adulterios, amaron más todas esas obras malvadas. Y por eso dice, y esta es la condenación. Dios nos amó, envió a su Hijo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Qué debemos de hacer? Salmo 51, versículo 10. Decirle nuevamente, como leímos anteriormente, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es lo que le tenemos que decir en esta tarde al Señor. Señor, crea en mí ese corazón limpio. Crea en mí, Señor mío, ese espíritu recto en mí, Señor. Necesito, Dios, que tú tomes mi vida. Que le digas tú en esta tarde al Señor, Señor, necesito que tú tomes mi ser, Dios. Padre, yo quiero vivir en integridad, bendito Dios. Yo quiero vivir, Padre Dios, completamente en honestidad y con un corazón, Padre, puro, limpio, sin mancha para ti, Señor. Renueva ese espíritu recto en mí, Santo Padre. Y que le digas también, como dice Eclesiastés, vamos a ver, libro de Eclesiastés, capítulo 12. ¿Qué debemos hacer? Eclesiastés 12, versículo 13. Con estos versículos estoy terminando. El fin de todo el discurso oído es este. Escucha bien.
El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. 2, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Teme a Dios, hermano. Temamos a Dios, hermanos. Guardemos sus mandamientos en nuestro corazón. Romanos 14:12. Con este versículo termino. Romanos capítulo 14. Versículo 12. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros, iglesia, le va a dar a Dios cuentas de lo que estamos haciendo con nuestra vida. Yo le voy a dar cuentas a Dios de lo que yo hago. Tú le vas a dar cuentas de lo que tú estás haciendo. Mi esposa le va a dar cuentas a Dios de lo que ella hace. Mis hijas le tienen que dar cuentas a Dios. Y después de haber leído todos estos versículos, leímos 15 versículos o 15 citas aproximadamente. Quiero regresar al principio. Salmo 15, versículo 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y nos dice el Señor 3 cosas: rectitud, justicia y veracidad. El que anda en rectitud y hace justicia y habla verdad en su corazón, son los que habitarán en el tabernáculo del Señor. Son los que morarán en su monte santo. Padre, una vez más delante de ti estamos, Señor mío. Padre Dios, dándote gracias porque nos permites escudriñar tu palabra, Dios. Porque nos permites, bendito Dios, recordar lo que tú nos has hablado muchas veces, Dios. Y te ruego que no se nos olvide, Dios, tu palabra, Dios, ni que la dejemos caer a piso, Dios, sino que empecemos a vivir, Dios, con esa rectitud. Que nuestro sí sea un sí, que nuestro no sea un no, Dios. Que dejemos de hablar con medias verdades, Dios. Que dejemos de vivir con esas medias verdades porque son mentiras, Dios. Que nos enseñes a vivir, Dios, en justicia y en integridad, Dios. Padre Dios, que no veamos las consecuencias momentáneas, sino que veamos la consecuencia eterna, Dios. Que no hagamos las cosas apresuradamente por tener un objetivo, lograr algo, bendito Dios. Sino, Padre, que sepamos esperar en ti, Dios. Padre Dios, muchas veces queremos adelantar algún trámite, Dios. Padre, y nos dicen, ¿sabes qué? Si le das cierta cantidad a esta persona, tu trámite se puede agilizar, Dios. Que seamos prudentes en todo, Dios. Padre Dios, que sepamos esperar en ti, Dios. Padre, y a veces es difícil esperar en ti, Dios. Padre Dios, cuando no tenemos la respuesta inmediata y queremos actuar, bendito Dios, pero tú es cuando tú nos empiezas a dar el fruto, tú nos empiezas a dar paciencia, Dios. Tú nos dices, tranquilo, tú nos dices, calma, paciencia. Padre Dios, enséñanos a vivir, Dios, en una santa manera, Dios. Ayúdanos a entender, comprender, experimentar tu palabra, Dios.
a ser íntegros en todo, bendito Padre Celestial. Que en nuestra boca no haya maldad, no haya mentiras, bendito Dios. Que no le demos lugar al diablo, bendito Dios, con nuestra conducta, bendito Padre Celestial. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Dios. Sino que nuestra vida, nuestra conducta, bendito Dios, Padre Dios, glorifique tu nombre, Dios. Padre, para que solamente tú seas exaltado, para que solamente tú seas honrado, porque tuya es la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, bendito Dios. Padre Dios, quiero aprovechar, Dios, este momento, Dios, para rogarte por la salud de nuestro pastor Jorge, Dios. Padre, tú sabes, bendito Dios, lo difícil que han sido todos estos días, semanas, meses ya, Dios. Ya casi el año, bendito Dios. Desde que empezó a sentirse mal, Dios. Lo pongo yo en tus manos en esta mañana, Dios. Juntamente con tu pueblo, Dios. Tú sabes cuánto está sufriendo el pastor, Dios, con esos dolores, Dios. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú metas tu mano, bendito Dios. Que tú le des la paz a su corazón, Dios. Le des la paz a su organismo, bendito Dios. Padre Dios, porque en ti hemos confiado, Dios. Y en ti seguiremos confiando, Dios. Porque puedo decir, Dios, Ebenezer, hasta aquí tú has sido con nosotros, Dios. Padre Dios, acomoda las cosas, bendito Dios. Padre, y danos, bendito Dios, la paz que necesitamos, Señor mío, para lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo, Dios. Que no olvidemos que todo, Padre Dios, es para darte a ti la honra y es para darte a ti la gloria, Dios. Que no olvidemos, bendito Dios, que dependemos de ti, Dios, que tú eres el dador de la vida, Dios. Y Padre Dios, yo solo te ruego, Padre Dios, que tú soples vida, Padre Dios, en el organismo del pastor, Dios. Te ruego que soples vida, Padre Dios, y que esas células, Padre, se regeneren, bendito Dios, Padre Dios, y mueran las células cancerígenas, bendito Dios, las células malas, Dios. Y que todas esas células, Señor, se generen, las buenas, Santo Dios, vuelvan, Señor mío, a regenerarse, Padre Dios, para combatir este problema, bendito Dios. Y si tú tienes, Padre Dios, otro deseo en tu corazón, danos la fuerza, la entereza, Dios, para afrontar lo que venga, Dios. Sabemos que estamos en una tempestad, Dios. Sabemos que vamos en ese mar, Dios, con esa tempestad tremenda, bendito Dios, que estamos pasando, Dios. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso, Dios? Que tú, Jesús, estás con nosotros en esa barca, Dios. Que tú eres quien le vas a decir al viento que se calme, Dios. Es lo más hermoso, Dios. Lo más hermoso que tú estás con nosotros. Porque es promesa tuya, Dios, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Dios. Porque tu palabra dice, Dios, que aunque andemos en ese valle, Padre Dios, de sombra, Dios, de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. No nos dice que tú nos vas a quitar de ahí, Dios. No nos dice que tú nos vas a mover de eso, Dios. Nos dices que tú vas a estar con nosotros. No nos sueltes. No nos desampares. Te lo ruego en el nombre de Jesús. No nos desampares, Dios. Padre Dios, que tu palabra en este lugar, Dios, siempre, Dios, sea predicada, bendito Dios, con integridad, Dios, con honestidad, Dios. Que la palabra que se predique en este lugar siempre, bendito Dios, sea palabra genuina tuya, Dios. Que no esté adulterada, Dios. Y fortalécenos, Padre, como iglesia. Fortalécenos como iglesia, únenos como iglesia, bendito Dios. Danos tú la dirección en todos los asuntos, Padre Celestial.
de nuestras vidas, Padre Dios, para cumplir como leíamos hoy en tu palabra, Santo Dios. Un caminar, Dios, en rectitud, un caminar en justicia y un caminar en verdad en todo lo que hagamos. Padre, vamos a partir de este lugar, Dios. Ve con nosotros, Dios. No queremos partir de tu presencia, Dios, sino ve con nosotros, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios los guarde, Dios los proteja. Les ruego que sigamos orando por, por el pastor. Está delicado el pastor. Está pasando por una situación complicada en su organismo. Y solamente Dios sabe lo que Él va a hacer. ¿Y sabes qué? Todo lo que hace Dios es perfecto, porque Él es soberano. El pastor los ama mucho, mucho.